Bueno, chicos y chicas, como les decía, que sean todos muy bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a estar revisando un poco más acerca de cómo diseñar experiencias y productos digitales, acerca de todo lo que significa el UX, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el UX y de qué manera podemos diseñar, ¿no es cierto? Diseñar este tipo de productos y tomar en consideración distintos factores, ¿no es cierto?, que hacen de que, bueno, sean experiencias memorables o productos que realmente tengan éxito, ¿ok? Así que, bueno, para el día de hoy tenemos a un súper invitado, él es, bueno, él es Pablo Coates, que nos va a estar contando un poquito acerca de su profesión, ¿no? De su experiencia, bueno, qué es finalmente el UX, cuáles son las principales eh, no sé, disciplinas, técnicas, herramientas que se utilizan para poder generar, ¿no es cierto?, este tipo de experiencia y productos. ¿Okay? Así que, bueno, dicho eso, nosotros somos Scalab, yo soy Claudio, soy parte de Scalab, somos una plataforma de entrenamiento y certificación en el área del desarrollo de software. Estamos, somos parte de Digital más 500, que es una iniciativa que tiene como fin disminuir la brecha digital en Latinoamérica. Entonces estamos todos los martes y jueves hablando sobre distintos temas que tienen que ver con el área digital y la tecnología en general. ¿Okay? Así que, bueno, un gusto tenerlo a todos por acá. Vemos personas de México, de Argentina, Perú, bueno, Colombia, así que bueno, está muy repartido por Latinoamérica, así que un gusto que estén acá. Esperamos que esta sesión les sea de interés y les sirva para todo lo que, bueno, para su objetivo, ¿no es cierto?, para lo que están acá, ¿no? Así que saludo a todos y, bueno, dicho eso, ya podemos presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Pablo Quats. Él es diseñador, UX y UI designer, actualmente, bueno, trabajando ahí en Two Brains. Y bueno, es un gusto tenerlo acá, Pablo. Pablo también es instructor en Scalab. Entonces ya llevamos algunos cursos ahí donde hemos podido eh, formar algunas personas en el área del UX. Así que, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Hola a todos, hola Claudio, buenas tardes, todo súper bien por acá y claro, anotando de dónde están visitando los amigos latinos, Argentina, Colombia, México, Salvador, Perú, entretenido eso. Eh, Sí, sí. y nada, todo súper bien en verdad. Colombia, claro, uy, ¿verdad? Me faltó Colombia. Siempre está buena onda eso, no estoy anotando todo porque nada, pues resulta entretenido poder tener audiencia tan variada y tan eh, variada, básicamente. Así Y es. nada, todo bien por acá. Harto trabajo, harto que conversar. Ojalá que hoy podamos también captar el interés de varios de los asistentes digamos, enfrentar y conocer este nuevo mundillo, nuevo entre comillas, digamos, del mundillo de la UX, ¿no? De la experiencia, el diseño de experiencia de usuario, que es bastante entretenido, por supuesto. Y bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para poder Así, ofrecer un poco de conocimiento y poder convencer. totalmente, son una de las profesiones, bueno, dentro del área digital que ha tomado harta fuerza en el último tiempo. Así que quizás sería bueno como para empezar y ya dar el pie inicial. Ahí, Pablo, que nos contara un poco, bueno, cómo tú llegaste a esto, ¿no? Cómo llegaste al UX, qué fue lo que te llevó a ese camino, digamos, y bueno, qué es lo que vamos a estar viendo hoy. Sí, buenísimo. Yo creo que como las estadísticas muestran, soy parte de ese 60% que vamos a ver al final de esta charla, de este 60% de profesionales que vienen en diseño gráfico. Ya van a entender por qué hablo del 60% y no de otro número. Y claro, de alguna forma la metamorfosis que fue generando este rol de diseñador gráfico
que por supuesto está vinculado 100% al área de la publicidad. Entonces después me di cuenta que existía entonces esta disciplina, este oficio, o como le queramos llamar, que tiene que ver entonces con el diseño centrado en el usuario, en las personas, en quién va a usar lo que estamos creando o en quién va a comprar el producto que estamos ofreciendo. Y entonces yo creo que algo que me llamó bastante la atención, por no decir lo que más me llamó la atención, fue esta idea de la publicidad, de entonces poder tomar decisiones de lanzamiento de un producto, una oferta, una promo, una campaña, desde, desde básicamente lo que el experto o el director o el supervisor sabía por su experiencia. Eh, lo, entonces él tomaba la decisión de qué era lo mejor, versus lo que en definitiva nos dice la UX en su génesis, digamos, y que tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Con el diseño centrado en las personas, vale decir, en ir a preguntarle al usuario qué le parece, qué opina, y ya dejar de creer que el usuario no sabe, o las personas no saben, o las personas son tontas, por decirlo de una manera mucho más peyorativa. Entonces, ese paradigma de la publicidad al diseño, al DSU o al diseño de experiencia de usuario, esa transición que hubo creo que me llamó bastante la atención, vale decir, fue justamente lo que me hizo tomar, digamos, esta decisión y poder entonces adentrarme en todo lo que tiene que ver con esto, justificado en definitiva en lo que nuestros usuarios necesitan más que en lo que un experto con mucha experiencia dice que hay que hacer. Por supuesto, las diferencias en resultados son bien diferentes, naturalmente, valga la redundancia, y eso fue lo que entonces me terminó de decir, yo quiero participar de esto. Así que acá estoy, con ya casi bueno, sí, 5 años de experiencia ya, eh, trabajando en distintas industrias como son las aerolíneas, telefonía y ahora banca. Por supuesto que ha sido un trabajo bien interesante, bien nutrido, con desafíos muy diferentes unos de otros, pero que por supuesto todos caen en lo mismo, que tiene que ver con satisfacer las necesidades de personas reales, ¿vale? Eso, no sé entonces, Claudio, si ya podemos partir Sí, prendiendo la parrilla y todo eso, totalmente, hablando totalmente. metafóricamente, ciertamente. Muy buena introducción y bueno, genial. Yo creo que estamos todos acá ya impacientes para ver qué es lo que tiene que mostrarnos, ¿no? ¿Qué nos puede decir aquí sobre todo el tema del UX? Estupendo, entonces voy compartiendo pantallita, si es que se me permite, digamos. Ya, bueno, no sé si ustedes ven mi pantalla como corresponde, ¿no? ¿Qué es lo, Claudio, me puede ayudar, por favor? Sí, está la función de compartir pantalla activa, pero creo que no estamos viendo tu pantalla, la de presentación. Ya, voy entonces a compartir pantalla. Ahí ¿Qué está. fome es? ¿Qué fome es? Ya, ahora se ve, ¿no? Sí, perfecto. Ahora se ve no estoy seguro si el usuario es estúpido o el diseño está malo. ¿Sí? Vemos eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahí a nuestro amigo. Buenísimo. Entonces es justamente este pensamiento que de alguna manera me hizo, como decía al principio, me hizo tomar de alguna manera una decisión tal vez inconsciente al respecto de hacer esto que llaman hoy día upskilling, de cómo reformular lo que tiene que ver con mi profesión o con cómo me quiero ganar la vida, entendiendo que soy diseñador gráfico de profesión, como explicaba. Y yo creo que esto entonces es súper importante poder comenzar desde este lado, eh, a definir entonces lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día lo que vamos a hacer básicamente es, de alguna forma, explicar un camino de entendimiento como una línea, digamos, una línea temporal que no tiene que ver con tiempo, sino que con ciertas definiciones que creemos interesantes para entonces poder contextualizar a la audiencia de por qué estamos en esto, qué es lo que les queremos presentar, qué es lo que les queremos explicar y con qué propósito finalmente, ¿no?
Esto sin duda para que tengan contexto y para que de alguna manera podamos tener una definición concreta, idealmente concreta, y por supuesto aclarar todas las dudas que puedan tener de cara a entonces poder tomar cierta iniciativa que tenga que ver con, con digamos, satisfacer esa necesidad que pueda generar esta explicación para con el curso que estamos ofreciendo, que sin duda es bastante entretenido, es bastante práctico y por supuesto que en cada versión se va reformulando según ciertas necesidades, ciertos cambios, digamos, de comportamiento o cambios sociales que van ocurriendo tanto en Chile como en la región. Digo esto de Chile como en la región porque insisto que es bastante entretenido, sin duda, poder tener audiencia de Chile, Colombia, Argentina, México, Perú. Así que, bueno, de pasadita les agradecemos a todos por estar acá acompañándonos y por darse el tiempo de escucharnos, ¿no? Bueno, entrando entonces a ya la parrilla lista para poder partir, como decía, entonces vamos a definir estas ocho puntitos que tienen una línea de izquierda a derecha, en donde vamos a ir entonces desglosando ciertas preguntas, ciertos conceptos que son importantísimos para entonces poder definir eh, e ir avanzando en el conocimiento y en toda esta información que les queremos mostrar. Partir, por supuesto, explicando qué es el diseño UX y entonces ahí la definición y entrando al tiro en definiciones, el diseño UX entonces, o la experiencia de usuario, más que el diseño, perdón, saquémosle por ahora el prefijo diseño y hablemos solo de UX, como lo podamos entender como este acrónimo en inglés que significa User Experience o experiencia de usuario, ¿vale? Entonces la podemos definir como que son los pensamientos y emociones de un cliente cuando usa un producto en particular, ¿ya? Vale decir, todo lo que el usuario siente o no siente, ya sea una emoción positiva, sin duda, o negativa, en el peor de los casos. La buena experiencia de usuario no se ve, sino que se siente. Y ahí también nos podemos, de alguna manera, acordar de este refrán o esta máxima o esta metáfora de que la UX es como el aire, ¿no? Cuando tenemos aire no nos damos cuenta, pero cuando nos hace falta nos damos cuenta de una. Eso ocurre también en la experiencia de usuario, sin duda. O sea, yo creo que en el camino vamos a irnos dando cuenta que eso sí ocurre, ¿vale? Por ejemplo, ahora tenemos tres ejemplos en donde probablemente la UX no está o está entendiéndose de mala manera o definitivamente no está considerada. Como por ejemplo lo que ocurre en el caso de esto que ocurre, que es muy reciente, ¿no? Como lo que quiere decir, o cómo resuelve WhatsApp el hecho de eliminar un mensaje, que entonces te deja lo que yo por lo menos denomino como la huella de lo que tú hiciste, la huella porque ¿por qué necesito que el software me diga la acción que tomé, que fue justamente eliminar, ¿no? He leído varias opiniones respecto a eso y la verdad es que todas las lecturas que he tomado hablan de que eso claramente no es una muy buena decisión y por supuesto no una buena experiencia, ¿no? ¿Por qué no es una buena experiencia? Porque entonces tu receptor te va a preguntar, oye, ¿qué fue lo que eliminaste? Cuando en verdad nadie te pregunta cuando alguien elimina algo. Bueno, bueno, y al final tenemos otros dos ejemplos que tienen que ver con estas malas decisiones de diseño y o de experiencia. El último es el control remoto, que eso es histórico y que es un caso de análisis que ha sido, yo creo, que ha resonado en distintos y por muchos años en nuestro estudio de qué es la experiencia de usuario, ¿vale? El diseño de experiencia de usuario, ya entonces le agregamos y adoptamos nuestro prefijo que tiene que ver con el diseño, ¿vale? El diseño hay que entenderlo como un proceso, entonces, para crear productos que rinden experiencias significativas a los usuarios, ¿ya? Esto implica entonces un proceso de adquisición e integración del producto, incluidos aspectos de marca, diseño, usabilidad, función, etcétera. Aquí creo que es súper importante aclarar, muchas veces si es necesario, que yo creo que es algo que de alguna forma a todos nos ha pasado, me incluyo, porque entonces cuando soy diseñador de profesión y veo un oficio que tiene un poco que ver con lo que hablo, porque
habla de diseño, entonces creo que lo que hay que hacer es lo que hacíamos los diseñadores, ¿no? Diseñar, básicamente. Y sí, no está alejado, pero sin duda hay cosas que son bastante diferentes en el día a día, que nos vamos a dar cuenta que entonces diseñar no es solo hacer pantallas bonitas. Y muchas veces, por lo menos en el rol del diseñador UX, nunca hacemos pantallas, ¿ya? Entonces eso también es un paradigma que es bien interesante de conocer, ¿vale? Lo que hacemos entonces, entre otras millones de cosas, o a grandes rasgos, eh, son una serie de procesos, como decía la definición, que van, que cada uno tiene un objetivo, que cada uno tiene un nombre, que cada uno tiene una intención, y que en conjunto y vamos generando, digamos, una solución, ¿vale? Una solución de diseño, ¿ya? Tenemos entonces la etapa de comprensión, en donde vamos a, de alguna forma, a entender qué es lo que está ocurriendo. Esto asociémoslo probablemente a un problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tiene nuestro usuario? Entonces, ese problema lo vamos a comprender, vamos a preguntarle al usuario, etcétera. Luego de esa comprensión, cuando ya tenemos muy claro de parte del usuario qué es lo que ocurre, por qué ocurre, en qué momento, etcétera, eh, definimos, ¿no? Tomamos ciertas decisiones o más bien generamos hipótesis de por qué ocurre, vamos definiendo, ¿no? Luego de esa definición que viene de un descubrimiento o una comprensión, vamos ideando, vamos entonces trazando líneas, vamos generando cierto pool de soluciones posibles para entonces poder pasar a la siguiente etapa, que es decidir en base a estas ideas que se tomaron de una definición y que esa definición viene de una comprensión del problema. Y así, por supuesto, bajamos esta decisión a algo ya más concreto recién en esta etapa, que es la cuarta etapa. Recién en esta etapa, entonces, comenzamos a ver, hablar o ver, digamos, prototipos, que eso ya es algo un poco más concreto de cara a nosotros mismos, que tal vez somos más visuales, y de cara también tal vez a nuestras jefaturas o stakeholder, entendiendo el concepto de stakeholder como la persona que nos encarga un producto o un servicio o una solución y que por lo general tiene que ver con el negocio o tiene que ver con digamos, en algún otro caso, con nuestro cliente, ¿vale? Y luego entonces de prototipar esta idea, bajarla a algo ya más concreto, más real, más visual, entonces validamos, ¿no? Y en estas etapas nuevamente entonces vamos donde nuestro usuario a preguntarle si lo que le estamos ofreciendo, si lo que le estamos mostrando o la solución que le estamos proponiendo se acerca o es realmente lo que ellos necesitan, ¿vale? Entonces, aquí tenemos también digamos, manera de ver este mismo proceso con tal vez otros nombres, con tal vez otras definiciones, pero en definitiva lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Definimos el problema, analizamos este mismo problema y vemos de alguna manera una generación de hipótesis. Bajo esta generación de hipótesis, entonces, diseñamos una posible solución, prototipamos esa posible solución y sin duda, antes incluso de llevar a desarrollo, para los que están trabajando en un ambiente, digamos, de consultoría en términos de tecnología o temas relacionados. Entonces, antes de pasarlo a etapas de desarrollo, para ultra validar lo que estamos haciendo, entonces vamos a testear con el usuario, como decía anteriormente, si es que existen cosas que aún no están bien resueltas de cara al usuario. Y aquí entonces ya podemos entender que lo que decíamos en la primera pantalla, de que no sé si lo que estamos, no sé si el usuario es el que no entiende o nosotros en realidad estamos generando un mal diseño, es justamente bajo estas propuestas de métodos para poder trabajar en base al diseño de experiencia del usuario y o a la filosofía del diseño centrado en el usuario, eh, es donde justamente rompemos con ese paradigma de saber si el usuario es el que no entiende o nosotros tenemos un mal diseño, porque entonces aquí con esto nosotros entendemos que eh, lo que ocurre es que el diseño no se adapta al usuario toda vez que el diseño piensa, perdón, que el usuario piensa lo contrario, ¿vale? Entonces, en ningún caso vamos a volver a hablar de el usuario es estúpido o no entiende o esas cosas peyorativas que claramente no aportan nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante tener una buena o tal vez tener, digamos, considerar una experiencia de usuario idealmente positiva?
Básicamente porque lo que generamos es satisfacción dentro de nuestros clientes, entendiéndolo como yo, trabajador de una entidad, un proyecto o una empresa que genera un producto o servicio para solucionarle algún problema al usuario y o para ofrecer un servicio. Lo que genera en definitiva es satisfacción de parte de los usuarios. Y bueno, ¿para qué quiero satisfacer al usuario? Bueno, varias cosas ahí que tienen que ver con la adopción de la marca, que tiene que ver con entonces poder, digamos, hacer word of mouth, como boca a boca, como se dice en nuestro continente, para entonces promocionarle a sus amigos, etcétera, a su sociedad, un producto que tiene una experiencia bastante positiva, ¿vale? Eh, para entonces generar experiencia de usuario existen tres elementos esenciales que sin duda lo vamos a ver también en el curso en profundidad, ciertamente. Uno de ellos es entonces cómo se ve, cómo se siente y cómo se usa. ¿Ya? Me refiero a esto digamos, claro, cómo lo usa un producto, cómo se ve, si es visualmente atractivo, si es visualmente atrayente para yo poder usarlo, ¿vale? Cómo se siente una vez que ya, ok, sí, lo decido usar, ya sea una web, sea una app, sea una pasarela, como vimos ahí en una de las imágenes, o sea también un nuevo planteamiento de tal vez un control remoto, como le decimos acá, a ese aparato que tiene una cantidad irrisoria de botones en donde solo usamos a lo sumo 5. Entonces, ¿cómo se siente el usar este producto, este servicio, esta plataforma digital, digamos? Y por supuesto también la facilidad de uso que me ofrece este producto, digamos, ¿vale? ¿Cuán fácil es usarlo? O si en verdad necesito un onboarding, cuando, no sé si recuerdan que antiguamente y no hace mucho, hace tal vez 5 o 4 años, las aplicaciones, cuando uno se descargaba una aplicación, venía con un onboarding, ¿no? Con ciertas explicaciones de cómo poder usarla. Bueno, hoy día eso claramente es algo que se está dejando de hacer, porque claramente apela a estos dos factores, yo creo, más al de usabilidad que al de cómo se siente, porque entonces todo lo que, digamos, necesita interacción con una persona, necesita, por supuesto, una usabilidad bien intuitiva, y para eso justamente, ¿cómo hacemos una interfaz bien intuitiva? Entonces, teniendo que conversar constantemente con los usuarios, que van a ser las personas que van a usar, valga la redundancia, lo que estamos creando, ¿vale? Entonces, hasta aquí la pregunta que nos podríamos estar haciendo todos es, entonces, ¿para qué sirve la UX? En concreto, para que los usuarios logren sus objetivos, primero que todo, eso es lo que yo creo sin duda, y luego entonces para que los productos o servicios sean deseados por quienes los usan, y de nuevo, ¿no? Vayamos entonces generando cierta, digamos, como tercera opción, digamos, generando una imagen de marca mucho más positiva, generando también que las personas tengan una opinión de esta marca también positiva, porque entonces lo que le estamos ofreciendo es algo que está directamente relacionado con sus necesidades y o con sus objetivos, ¿vale? Y créanme que el usuario eso lo siente, no como en estos casos, ¿no? Bueno, el Nokia en particular es un caso que entiendo que se analizó harto. Yo cuando estuve aprendiendo esto del diseño UX, hablaron de este caso del Nokia, no recuerdo el modelo, el Engage, creo que se llama, donde tuvo una gran, por supuesto, esperanza de ventas y todo, porque revolucionaba en varios aspectos, como pueden ver, en cómo se usaba el teléfono, y claramente también la interfaz, que yo creo que, no sé si alguno tuvo el privilegio de conocerlo, pero la verdad que la explicación más profunda de esta creación es algo que no entendemos cómo pudo ser posible algo así. Bueno, ahí tenemos un caso emblemático de lo que no es UX, ¿vale? Entonces, vamos aquí allá un poco más a lo que nos respecta a cada uno de nosotros, a los que estamos acá. ¿Qué es un diseñador UX? Como para entender, digamos, en qué línea o a qué podríamos llegar a enfrentarnos cuando tomemos el curso de Scala y terminemos el curso, y qué es lo que va a pasar luego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Y básicamente lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo entonces como diseñadores UX es encargarnos de buscar continuamente cómo mejorar el producto, ¿no? Cómo mejorar el servicio. Por supuesto que luego de generarlo, luego de crearlo, luego de hacer todo estos 4 o 5 pasos de descubrir, definir, prototipar, validar, etcétera, lo que viene a continuación y lo que no deja de ser constante es esta preocupación por entender cómo se relaciona el usuario en las distintas etapas del año, en los distintos países, si da el caso, bajo distintos hechos sociales, como sea, ¿no? Siempre tenemos que estar mejorando y o adaptándonos a los cambios de decisiones del usuario, etcétera, ¿no? Y como sabemos, sin duda, y que es un poco un concepto que tiene la ingeniería, lo que no se puede medir no se puede mejorar, por lo tanto ahí hay un insight también bien interesante en donde estamos constantemente también midiendo, digamos, navegando y viendo, entrevistando incluso al usuario para saber si tiene problemas o no, dónde y, por supuesto, para poder mejorarlo, ¿vale? ¿Qué hace un diseñador gráfico en concreto entonces? ¿Cómo lleva a cabo estas tareas que hemos hablado? Y yo creo que acá es importante y que en el curso lo vamos a ver en una clase dedicada a roles. Vamos a ver esto, ¿no? Que tiene que ver con, de alguna forma, una construcción de un mapa, digamos, mental que desprendí de todo lo que publica un sitio bien interesante que se llama usability.gov o usability.gov, gov como G-O-V, como gobierno en inglés. Y lo que finalmente se logró en esto, o lo que se plantea en este esquema, es que, bueno, vamos a entender la UX como una disciplina que engloba 11 roles. Esos 11 roles, cada uno tiene diferentes tareas y o objetivos. Hay ciertas tareas que, por supuesto, se van, digamos, cruzando en cada uno de los roles, pero en definitiva, a lo que quiero llegar, por lo menos para esta eventualidad, es entender que tenemos, de alguna forma, 11 opciones que podemos elegir para poder desempeñarnos dentro de un equipo, si da el caso, dentro de un equipo de UX, en donde, insisto, cada uno tiene ciertas tareas que desempeñar, ciertos objetivos y, por supuesto, ciertas preocupaciones que en conjunto, por supuesto, generan productos o servicios mucho más usables porque, naturalmente, insisto, están mucho más cerca de cubrir las necesidades de quienes los van a usar y no de quien paga por ese producto, ¿ya? Respecto a las funciones más concretamente, y que esto está obtenido principalmente de lo que se publica en las ofertas laborales, esto entonces para hacerlo mucho más real y mucho más concreto, y para tener, por supuesto, un acercamiento, insisto, al mundo real, ¿no? Una de las funciones que es siempre recurrente digamos, en los avisos laborales es realizar investigaciones, por lo tanto, necesitamos tener conocimiento en investigaciones de usuarios, ¿no? También de mercado, de alguna forma. Vamos a entender un par de herramientas que nos van a servir en el curso, o sea, vamos a aprender en el curso un par de herramientas que nos van a servir eh, para entonces llevar a cabo investigaciones y que por supuesto tengan esta adaptación como de la vida digital hoy en día. También se solicita bastante el desarrollo de prototipos, entendiendo que el prototipo no es solamente el generar la pantalla y la interacción, sino que también esta misma investigación de saber qué lenguaje vamos a usar, quiénes van a probar estos prototipos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, un trabajo colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, vamos a entender también en el curso y tenemos que entender que la colaboración no es solo entre diseñadores, porque claramente, por ejemplo, una web o una app no se hace en base solo a diseñadores, sino que se hace en base a desarrolladores, se hace en base a también ingenieros QA. Entonces, tenemos que entender, digamos, no solo los usuarios, no solo a la problemática que queremos resolver, sino que también entender que vamos a trabajar con otros actores que van a participar digamos, en este mismo viaje, navegando todos en el mismo ritmo, en la misma dirección. Eh, y vamos a necesitar, por supuesto, comunicarnos con ellos y tener una relación, por supuesto, mucho más cercana a la que probablemente tenemos hoy día, ¿vale?
Respecto a las responsabilidades, que como pueden ver son varias, insisto, estas son una de las más importantes que yo he podido obtener de esta, digamos, de esta investigación justamente de qué es lo que hacen UX. Eh, Podemos mencionar algunas como entender las características del producto, eso yo creo que es algo importantísimo y de cara a pensando en el primer trabajo tal vez como UX, el producto o el servicio con el que nosotros vamos a trabajar básicamente tiene que transformarse en nuestro amigo y no más que eso, nuestro amigo me refiero a que tenemos que conocerlo, tenemos que saber cuáles son sus mañas, que saber cuáles son sus debilidades, cómo podemos ayudarlo a mejorar, cómo podemos tener una buena relación y por supuesto también a cuidarlo, ¿no? Nosotros cuidamos a todos nuestros amigos, nos interesamos en que estén bien, bueno, con nuestro producto o servicio o con el proyecto en el que nos hayan adjudicado, eh, lo recomendable, sin duda, y metafóricamente hablando, es que nos transformemos en amigos de nuestro producto o servicio, ¿vale? Tenemos que entender, por supuesto, conceptos de usabilidad y recuperar comentarios básicamente de los usuarios. Vamos a entender lo que es la usabilidad, vamos a entender lo que es el test de usabilidad, la importancia que tiene y cómo, por supuesto, llevar a cabo uno, ¿no? Por consecuencia, entonces, vamos a tener recopilación de los comentarios que tienen los usuarios con esto. Vamos a también saber lo que es y cómo crear entonces una user persona. Vamos a entender también qué es la interacción y cuáles son los modelos de interacción más recurrentes hoy en día. Vamos entonces a entender cómo, lo hablamos al principio también, o en el caso de las funciones, lo que tiene que ver con los prototipos y la importancia que tienen los prototipos en el negocio, en la interna y por supuesto también cuando vamos a, digamos, probar o validar ideas que tenemos, encontrar y por supuesto también encontrar de forma creativa la resolución de problemas que tienen que ver con la experiencia de usuario, vale decir, usabilidad, capacidad de búsqueda, sesgos cognitivos, sesgos sociales, etcétera, etcétera. Cosas que naturalmente vamos a ver también en el curso. Trabajar con diseñadores UI, entendiendo que en este proceso de creación, de entendimiento, definición, etcétera, etcétera, nosotros vamos a tener una etapa de testeo y esa etapa de testeo, incluso la de prototipo, la vamos a trabajar en conjunto con nuestros colegas de UI, ¿vale? Que ellos sí tienen que ver mucho más con la parte visual, gráfica, concreta del color, la tipografía, la forma, qué dice, etcétera, ¿no? Eh, y yo creo que también otro punto bien importante que parece ser irrelevante o todos podrían decir, no, sí, bueno, la capacidad de comunicación la tenemos todos, ¿no? Pero sin duda, que también lo vamos a ver en el curso, la capacidad de comunicación no es solo hablar, ¿no? Con nuestros compañeros, con nuestros colegas, sino que también tiene que ver con comunicar hipótesis, comunicar soluciones, comunicar los hallazgos que descubrimos en nuestros testeos, comunicar muchas veces cosas que nuestros interlocutores no van a querer escuchar. Me refiero a esto como, oye, el negocio cree que esta es la mejor alternativa y entonces nosotros vamos a testear eso y nos damos cuenta, por lo que nos dijo el usuario, que lo que acaba de decir el negocio no tiene nada que ver con la realidad. Muchas veces debemos tener la capacidad de poder comunicar que lo que el usuario dice no tiene nada que ver con lo que el negocio quiere y ahí entonces nos vamos a ver enfrentados a algo que es bastante interesante y que por supuesto ayuda también a poner, digamos, pesos sólidos a lo que nosotros hacemos de cara a las empresas donde estemos trabajando, ¿vale? Eh, Siguiendo entonces en esa misma línea, creería entonces que las habilidades que vamos a, digamos, a potenciar más en este rol y por supuesto también en el curso, tienen que ver, bueno, en dos casos, ¿no? Las habilidades blandas y las habilidades técnicas. Y créanme que en este punto yo creo que es muy importante comentar algo que, insisto, lo que acabo de decir, es que las habilidades blandas, sin duda, nosotros creemos que todos tenemos las habilidades que están ahí enlistadas, eh, pero yo en lo personal y según mi experiencia me he dado cuenta que muchas de estas habilidades, como que ya la adaptabilidad no tiene que ver con que, bueno, trabajamos en una oficina, ahora en mi casa, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con muchas cosas como de justamente el usuario, de que el usuario hoy día dice una cosa, mañana dice otra y pasado dice lo mismo que dijo anteriormente, por ejemplo, o la adaptabilidad de que
dado ciertos factores culturales, sociales, incluso naturales, como la pandemia. Entonces van a haber cosas que ya no van a ser importantes y que cobran entonces importancia otras cosas que probablemente nosotros no conocemos. Entonces ahí la adaptabilidad de alguna forma tiene que ver con ese, digamos, poder, pero a ese nivel, ¿vale? A un nivel tal vez mucho más, si quieren, más exigente, ¿vale? Lo mismo la capacidad de análisis y, como expliqué recientemente, la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación es muy interesante, la vamos a reforzar en el curso con ejercicios muy prácticos que son bastante entretenidos. La empatía, sin duda que debemos tener empatía, y es una de las premisas que tiene los primeros pasos cuando uno trabaja en investigación de usuarios, y que es básicamente cuando vayamos a investigar, eh, sacarnos todos nuestros sesgos para entonces darle mucho boom a la empatía, a poder entender entonces, a poder comprender qué es lo que le ocurre al usuario sin interponer nada que nosotros creamos, sin creer que en verdad el usuario no sabe por qué, no sé por qué, sino que practicar la empatía sin duda. Bueno, y yo creo que la empatía también es algo que se nos viene, digamos, proponiendo no solo desde la UX, sino que desde todo lo que yo creo que a nivel, digamos, regional está ocurriendo en cada uno de los países donde eh, felizmente tenemos a nuestra audiencia hoy en día. Interés de aprender, sin duda. El mundo de la tecnología, yo creo que en definitiva, en el caso de los que estemos trabajando en tecnología, es algo que sin duda no puede faltar. O sea, necesitamos sí o sí tener interés por aprender desde UX hasta, digamos, psicología para poder entender cómo un usuario toma una decisión. Eso, créanme que es bastante entretenido. A veces es estresante porque uno quiere aprenderlo todo, pero a veces no se puede. Pero lo bueno es tenerle interés. Mentalidad abierta para cuestionar ideas, eso sin duda, y tiene que ver también con estas, digamos, posturas que uno debiese tener de manera positiva, sin duda, para poder, digamos, ser lo más imparcial posible y poder entender, como digo, estas necesidades de los usuarios, entendiendo que esos usuarios son personas, así como nosotros. Por lo tanto, hay ciertas cosas que tenemos que dejar de lado para tener una comprensión mucho más profunda, ¿vale? Capacidad de observación, hay ejercicios que vamos a comentar también en el curso respecto a la capacidad de observación y qué es relevante observar y qué tal vez no es tan relevante observar. Pensamiento crítico, que yo creo que no solo para el curso, sino que tal vez hoy en día para la vida misma, sobre todo cómo se está dando la vida hoy en día. Eh, y también, por supuesto, en esta línea de que creemos que tenemos todas estas habilidades blandas, saber escuchar. Eh, lo digo de buena fuente porque creo que son cosas que, viniendo del mundo del diseño gráfico más profundamente de la publicidad, saber escuchar y otro par más de habilidades blandas no están tan desarrolladas en el mundo de donde por lo menos yo vengo. Por eso mismo están ahí en esa lista. Respecto a las habilidades técnicas, que creo que, si bien es cierto, de cara a la objetividad de poder enfrentar tal vez en un caso real y en un futuro próximo, tal vez esa transformación o upskilling de cambiarse al diseño UX, que es lo que, digamos, proponemos y es justamente para lo que estamos acá. La administración de proyectos, eso yo creo que tiene que ver un poco con tal vez la historia profesional o la historia laboral que uno va teniendo. Y en definitiva yo creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Las habilidades técnicas están muy vinculadas tal vez a muchas experiencias que uno va teniendo previo a tal vez este momento en donde queramos hacer un cambio, un ajuste o una actualización en nuestro quehacer profesional. Lo vamos a ver casi al final. ¿A qué me refiero con esto de tal vez la historia, digamos, profesional o la experiencia que uno va teniendo o hasta el momento en que quiera hacer un cambio en su profesión, ¿no? Arquitectura de la información, lo vamos a ver. Design Thinking como metodología, la vamos a ver también de repaso, que no es el foco del curso, pero como metodología sí la vamos a ver. Habilidades lingüísticas y escritura, que tienen un poco que ver con esta habilidad blanda de la comunicación. Nociones de diseño gráfico y comunicación visual, que nos vamos a dar cuenta en el curso y en el quehacer del diseño, que es una habilidad que podríamos tener, pero que no es mandatoria para hacer un trabajo de diseñador UX. Nociones de programación, lo mismo. Es como tener cultura, ¿no? Como tal vez
tal vez no somos periodistas, pero sí sabemos cómo publicar en Instagram o en Twitter ciertas cosas, ¿no? Pero no tenemos nociones de periodismo, pero sí sabemos cómo hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Eh, y técnicas de investigación de usuario, que, bueno, sin duda que las vamos a ver, yo creo que las dos más importantes en el curso, ¿ya? Y bueno, algunas que son más destacables que otras, como decía, la adaptabilidad, la observación y ciertamente el análisis, ¿no? Cuando entonces ya tenemos digamos, un producto o una solución en producción, como se dice por lo general en la industria tecnológica, entonces luego de lanzar algo, entonces por supuesto tenemos que hacer un análisis para saber, como dice ahí la imagen, cómo es que el usuario se enfrenta finalmente a lo que estamos proponiendo, y ahí nos vamos a poder dar cuenta que muchas veces el usuario dice una cosa y hace otra, pero bueno, nosotros entendiendo eso vamos a hacer incluso nuevos análisis para darnos cuenta si eso es real o no, y ahí nos vamos a encontrar con sorpresas, a veces muy gratas y otras veces no tanto, pero nos vamos a enterar de eso, ¿vale? Y bueno, respecto a los perfiles profesionales, en eso yo creo que es importantísimo poder bajar un poco a datos reales. Me van a perdonar los chicos que no son de Chile, básicamente porque esto lo que quise hacer es básicamente sustentarlo en base tal vez a datos estadísticos. Eh, los datos estadísticos que estamos presentando acá, si bien es cierto, no son tan nuevos, son del 2018. Sin embargo, creería que es una estadística que tal vez en estos 4 años, 4 o 5 años que tenemos del 2018, tal vez no ha cambiado mucho en términos de, por ejemplo, el tipo de trabajo que se ofrece, de dónde vienen los profesionales, muchos de ellos que no solamente son diseñadores, y por supuesto, qué industrias son las que más requieren de de diseñadores UX hoy en día. Planteo estos datos que vienen de la IXDA de Santiago, de Chile, para una encuesta que se hizo en 2018. Insisto, creo que estos datos, si bien es cierto, tienen cierto tiempo ya de antigüedad, creería que de alguna forma en 4 o 5 años no ha cambiado tanto esta información, ¿no? Y por eso entonces los consideré relevantes para poder comentárselo a ustedes hoy. Entre las actividades entonces más destacables está el diseño de wireframes, que ciertamente lo vamos a ver, y justamente casi al final del curso, los testeos de usabilidad, como hablábamos, y básicamente yo diría que entre la segunda y la sexto ítem, de arriba a abajo, tenemos digamos, un pool de actividades que están, bueno, primero vinculadas a lo que vamos a aprender en el curso, y segundo, a mucho de investigación, ciertamente, ya la bajada de lo que hacemos una vez que hacemos investigación, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones y qué entregable podemos tener después de esas investigaciones, ¿no? Y después de la séptima en adelante tenemos, yo creo, diseño de interfaz, que por supuesto es bastante requerido de cara al diseñador de interfaz de usuario, ¿vale? Que no es lo mismo necesariamente que el diseñador de experiencia de usuario. Y bueno, una serie digamos, actividades como diagramas de contenido, visual, evaluaciones expertas o heurística, card sorting, A/B testing, desarrollo HTML, como decía, investigación etnográfica, blueprint de servicios, etc. Cosas que por supuesto van a ir dependiendo de cada solicitante, de cada empresa que vaya a requerir digamos, un diseñador UX, pero yo diría que incluso para las personas que no están en Chile, podrían incluso ver en las solicitudes de reclutamiento de diseñadores de experiencia de usuario que estas actividades que se detallan acá en estos grandes porcentajes, diría yo, y me atrevería a confirmar que no están tan alejados de la realidad de otros países como Argentina, Colombia, Perú, México incluso, ¿vale? Eh, Respecto a los roles, también yo creo que en los roles todos podemos de alguna forma darnos cuenta y saber que esto tal vez no está tan alejado un poco de la realidad actual, 2022, y tal vez de la realidad también regional, entendiendo que tenemos, insisto, amigos de otras latitudes, otros países dentro de la región. Dentro de los primeros lugares está el diseñador UX, que ahí muchas veces tenemos, tal vez cuando hemos pasado por procesos de entrevista, nos hablan del diseñador UX, solicitamos un diseñador UX que sepa
diseñar pantallas, hacer investigación, prototipar, animar, escribir código HTML, y ahí entonces nos vamos dando cuenta que incluso la industria aún no tiene tan clara cuál es la película respecto a el diseñador UX. Vamos a hacer también ciertos talleres en el curso para entonces poder entender nosotros y cómo poder comunicarlo, ¿vale? Pero en definitiva, respecto a los roles, los más importantes o los más destacados, según esta encuesta, habla de que el diseñador UX, el jefe UX o el lead UX, como se le conoce hoy día, son, digamos, los dos cargos más relevantes. Eso, por supuesto, uno habla, la diferencia entre uno y otro, yo diría que tiene que ver con el seniority, básicamente con la experiencia. El jefe o líder UX claramente tiene un seniority senior respecto al diseñador UX, que puede ser junior o semi-senior. Esto, digamos, usando los mismos conceptos que usan muchas empresas a la hora de poder seleccionar y o catalogar a un profesional, ¿vale? Gerentes, directores, product manager, UX researcher, UX writer, eh, diseñadores de interfaz, etcétera, etcétera. Yo creo que esto claramente no está tan alejado de la realidad. Los roles siempre son los mismos hasta el minuto. Y como les dije, vamos a ver las diferencias de cada uno para que ustedes también puedan tener un contexto mucho más puntualizado en cada uno de los roles para poder tal vez tomar una decisión, sin duda. Y respecto a las carreras, entonces, lo que mencioné al principio, que no solo somos diseñadores gráficos, bueno, en el gráfico podemos ver que, claro, casi el 60% de los perfiles profesionales o digamos, del historial profesional con el que un diseñador UX comienza, es diseñador gráfico, pero también nos damos cuenta que también tenemos sociólogos, psicólogos, periodistas, publicistas, incluso ingenieros, ¿ya? Que hoy día son diseñadores UX, tal vez en menor medida, pero ciertamente lo que queremos mostrar con esto es que eh, está clarísimo que diseño UX no está vinculado necesariamente a diseñar elementos visuales, ¿ya? En el curso eso va a quedar sumamente claro por todas las actividades que vamos a generar, en donde yo diría que las últimas dos recién tienen relación con algo visual o tangible. Las otras claramente tienen, digamos, las otras actividades o los otros entregables tienen una carga importantísima de herramientas que ocupa la sociología, que también ocupa la psicología. Vamos a ver conceptos que tal vez para un psicólogo, para un sociólogo son muy recurrentes en su formación, tal vez. Eh, También, por supuesto, vamos a ver cosas relacionadas a la escritura, a cómo comunicarnos de manera verbal y de manera escrita. Ahí entonces es donde hablamos de cosas que están más bien vinculadas a la escritura digital, entonces al periodismo, etcétera, etcétera. Y por supuesto ingeniería, que tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el negocio, que vamos a entender también que la UX tiene que ver directamente con el negocio, ¿vale? Y entonces, ¿dónde trabajamos los diseñadores UX desde hace 4 años y hasta hoy? Bajo la misma lógica de esta encuesta, confiando y creyendo que estos datos que se publican acá todavía siguen muy vigentes. Tal vez la brecha no ha cambiado tanto aún en Chile y también, yo creo, en la región de Latinoamérica. Tenemos un alto porcentaje de empresas de desarrollo o, digamos, de tecnologías de la información, con otro buen porcentaje tenemos a las organizaciones no dedicadas realmente a la tecnología, pero sí a soluciones sociales, ¿ya? Consultoras UX también, que entonces van prestando servicios a empresas tal vez más grandes que van contratando a profesionales para que entonces se integren a sus equipos, ¿ya? Y otros, ¿no? Como startup, que yo creo que las startups, ya solo por el concepto de startup, están vinculadas 100% a la tecnología, que tienen como su núcleo empresarial es la tecnología, y por supuesto que ahí entramos perfectamente y somos básicamente una necesidad para esas empresas, ¿no? El sector público también cada vez se va viendo que va integrando también a este perfil.
a pesar de que en lo personal creería que todavía no está tan claro, pero bueno, tenemos que ser nosotros justamente los que tengamos muy claro de qué va nuestro trabajo y por supuesto también encargarnos de comunicarlo de manera aclaratoria y no de manera tal vez tratando de ponernos por encima de otros, entendiendo la empatía, entendiendo la capacidad de comunicación, etcétera, ¿no? Agencias de diseño, por cierto, y en otro caso también agencias digitales, ¿vale? Así que, de alguna forma, eso es, a grandes rasgos, una sinopsis de lo que somos, de lo que hacemos y de, por supuesto, lo que vamos a aprender en este curso que está cada vez más entretenido, diría yo. Es un curso que naturalmente estamos en el equilibrio de hacerlo más práctico que teórico. La teoría claramente no la podemos dejar atrás porque entonces hay que entender, hay que contextualizarnos para poder entender cómo podemos llevar a cabo ciertas actividades que vamos a ver en el curso. Y como les digo, es algo que intentamos hacerlo lo más práctico posible, con casos reales. Resulta bien entretenido poder tener, digamos, participantes de otras latitudes, de otras realidades, de otros, incluso de otras maneras de llamarle a las cosas. Eso resulta bien entretenido. Y nada, pues, les hago la invitación a que si tienen dudas o consultas, las puedan dejar en la plataforma. Y por supuesto comentarios respecto a lo que acabamos de ver y o relacionadas al curso. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Pablo. De hecho, hay algunas preguntas acá que nos estaban haciendo, así Ujú. que, si te parece, ahí podemos contestarlas. Por ejemplo, Emanuel nos estaba preguntando, ¿con quién se entiende Muy buenas directamente preguntas. un UX UI? ¿Con los desarrolladores, el Product Owner o el Scrum Master? En concreto y en corto se tiene que relacionar con toda la línea productiva, digamos, digamos con el Product Manager o Product Owner, porque finalmente es la persona que les va a traer los inputs de qué es lo que necesitamos, quién es el usuario, o por lo menos quién se cree que es el usuario, y luego de eso, cuando entonces generamos una hipótesis, generamos un wireframe, nos relacionamos con el diseñador UI, cuando el diseñador UI entonces tiene las pantallas y todo el flujo perfectamente desarrollado, entonces tenemos que tener súper claro y tenemos que estar súper alineados que en cómo nuestro amigo desarrollador va a necesitar que le entreguemos estas pantallas. Por lo tanto, vamos a tener que entendernos con los desarrolladores. Por eso entonces ese conocimiento en programación no tiene que ver con que necesitemos que escribas JavaScript, HTML, CSS, preprocesadores. No, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con básicamente eh, ser un turista dentro de un país, ¿no? Ser un turista, hablar el mismo idioma, básicamente, del desarrollador, hablar el mismo idioma del product manager o del product owner, hablar el mismo idioma del usuario, hablar el mismo idioma del QA que nos va a ayudar entonces a poder testear las historias de usuario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta corta es que nos tenemos que entender básicamente con toda la línea de producción de nuestra solución o nuestro servicio que estamos ofreciendo o generando. Genial, genial. Bueno, me parece que había más preguntas y respuestas ahí en la sección preguntas. No sé si le puedes abrir esa sección, Pablo. Aquí estoy, de hecho. Estoy leyendo una de Emanuel López que dice, si ya manejo Canvas, pero por temas de validación de emprendimientos, ¿qué otras herramientas necesito saber para hacer un UX o UI? Yo creo que las referencias son bien puntuales respecto a Canvas, va a tener que ver con para qué usas Canvas, pero claramente, bueno, en definitiva y en concreto, ¿qué otras herramientas necesitamos saber para hacer UX UI? Bueno, creo que la pregunta es bien amplia. Para saber UX vamos a necesitar herramientas que son puntuales de cada objetivo, ¿no? Como, digamos, user persona, eh, como, digamos, análisis heurísticos que no tan o sea, se habla de herramienta porque finalmente generamos una herramienta que nos va a servir para tomar ciertas decisiones, pero no se piensa como una herramienta como Photoshop, como un software, ¿no? Digo en referencia al Canvas, ¿ya? Y para entonces el efecto de ser diseñador UI, hay herramientas que claramente sí son software, pero eso tiene que ver con otra materia para otro curso, digamos, ¿vale?
Dice entonces, otra pregunta de Felipe Riquelme, ¿cómo enfocar el desarrollo de experiencia UX en un contexto de startup? Las startups son una especie de circo pobre donde no hay dinero para todas las posiciones que sería ideal contar para su desarrollo. Eh, sí, bueno, ahí yo creo que tiene que ver con, la pregunta tiene como dos etapas, como cómo enfocar el desarrollo de experiencia UX en un contexto de startup. Yo creo que el contexto, independiente del contexto, las metodologías siguen siendo las mismas, ¿no? Tener en mente que básicamente el usuario está por sobre cualquier cosa, básicamente después de la necesidad del negocio está el usuario, así, y entonces poder tener, digamos, esa cercanía con él, digamos, en todo momento o en todos los momentos que sea posible. Y claro, la otra etapa que tiene que ver con las startups son una especie de circo pobre donde no hay dinero para todas las posiciones. Sí, creo que en eso no deja de ser cierto. Sin embargo, creo que va a tener que ver con cuál es el foco que tenga la startup de cara a entonces poder poner recursos en una o en otra, digamos roles o focos de importancia, pero eso yo creo que naturalmente tiene que ver con las startups, ¿vale? Y o con el objetivo de cada una de ellas, sin duda. Eh, eso. No hay más preguntas, por lo menos las que yo veo acá, ¿no? Ah, bueno, aquí otra de Manuel, sí. Pero tiene que ver con quién se tiene que relacionar el UX UI con los desarrolladores o Product Owner o el Scrum Master. La respuesta es con todos, en realidad. ¿Sí? Creo que había alguien levantando la mano ahí. Vamos a ver si Jaime puede activar su micrófono. Aquí ¿Me estoy leyendo escuchan? otra. Ah, sí, ok, ¿Sí? sí. Hola Jaime. Hola, Sí. Jaime. Hola, hola. Mira, de hecho, bueno, un comentario con respecto, de hecho, son ustedes los primeros que yo veo que dan una formación UX Design solamente como UX, porque yo de hecho había puesto que en la mayoría de los lugares que yo he visto es UX, UI, ambos inclusive, ¿entiendes? Ujú. Entonces, esa es mi pregunta, porque en definitiva tú lo separas y en muchas otras empresas de tecnología que dan estos cursos los juntan y los definen como parte íntegra del profesional que sea capaz de hacer, eh, tomar los requerimientos del cliente y hacer un prototipado para después pasarlo a producción. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, Claro. mi pregunta ¿es real en definitiva que son dos entes totalmente independientes? Y como decía un compañero antes, startup psicopobre, pero y perdóname, sin menospreciar a Chile, pero Chile en general las empresas son todos psicopobres. De hecho, yo estoy buscando Vega, pero todos te piden manejar, por ejemplo, yo soy del área front-end y te piden manejar, no sé, un PHP, React, te piden hacer de todo y nada a la vez. Entonces, por eso te preguntaba si es separable el UX del UI. Mira, la respuesta es que hay varias respuestas, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con, yo creo que, bueno, primero, la definición de UX y UI juntos es algo que de alguna forma lo ha estado, creo yo, mi teoría es que lo ha estado impulsando la industria, las empresas, ¿ya? Eso ya podemos entender por qué. Yo creo que tú mismo pusiste el ejemplo de soy programador, por lo tanto sé programar en 16 lenguajes, cuando en verdad vaya a necesitar 4, pero la idea es que sepáis mucho, ¿no? Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con esto mismo del que mucho abarca, poco aprieta, pero eso yo creo que es una definición que tiene que ver más bien con el mercado. Ahora, ¿es separable uno y otro? Sí es separable uno y otro, porque con el mismo ejemplo que tuviste, que puedo entender que puede haber sido algo del momento, como, ok, me llega un requerimiento, genero un prototipo, lo valido. Bueno, justamente entre que te llega el requerimiento y generas un prototipo, hay un espacio muy grande ahí que no se cubre, ¿vale? Porque muchas veces entre que nos dicen que tenemos poco tiempo o nos dicen que no tenemos presupuesto para investigar, entonces no entendemos si realmente ese prototipo lo entiende, lo usa, le gusta o es agradable para la persona, insisto, y siempre insistiendo en esto, que lo va a usar, no para la persona que está pagando para que tú hagas eso. Porque en el marco
tradicional, el que manda o el que decide es el que está básicamente poniendo las lucas, como se dice, tu empresa probablemente, y no la persona que lo va a usar, ¿ya? Ese es el gran paradigma que nosotros tenemos que romper. Entonces, si es separable, sin duda es separable. El diseñador UI no necesariamente sabe de hacer investigación de usuarios, me refiero a hacer encuestas, a, digamos, tener esa facilidad de poder hacer esto mismo, ¿no? De poder ir a, entre comillas, vender una idea, proponer una solución de manera verbal, de manera presencial incluso, con datos, con estadísticas, explicar. Eso probablemente no lo necesitáis si eres diseñador UI, en donde tienes que prepararte en Sketch, en Figma, en interacción, ¿ya? Entonces, ¿son separables? Sí, son separables. Los objetivos, además de cada uno, sí son muy diferentes, complementarios, pero muy diferentes. Porque además, los procesos para llegar a tener un entregable, digamos, el diseñador UI lo que necesita es un wireframe, ¿ya? Pero para llegar a tener un wireframe hay todo un trabajo detrás, hay toda una justificación, incluso sociológica, para poder llegar a ese wireframe que después se va a transformar en una pantalla muy bonita que nosotros podemos ver y descargar en la app. Bueno, todo eso tiene todo un estudio por atrás. Si ese estudio por atrás no existe, entonces probablemente vaya a tener aplicación o sitio web o plataforma que no está tan adaptada a su usuario y probablemente las ventas o las visitas o la conversión no sea la que probablemente los líderes de las empresas buscan y que probablemente nunca entienden por qué, y muchas veces es porque no hay una bajada al usuario. Por lo tanto, sí son diferentes, sí son objetivos diferentes y herramientas diferentes, pero que se complementan, ¿ya? Gracias. No sé si respondí a tu pregunta, Jaime. Sí, sí, me quedó claro, es separable. Por eso te decía que Es separable, agradezco sin duda es que separable. ustedes lo separen, porque en otros lugares yo estaba viendo y no lo toman, dan un solo curso de UX UI. Ya, perdón, y otra cosa que me faltó que también es muy importante, yo he trabajado en 3 empresas muy diferentes unas de otras y solo en una he sido diseñador UX UI y lo entendí porque ni la empresa entendía de qué trataba el rol de cada uno. Por lo tanto, ellos dijeron, bueno, llamémosle diseñador UX UI. Listo, se acabó. En las otras 2, créanme que los cargos estaban diferentes. En el lugar donde yo trabajo hoy día se trabaja en duplas. ¿Qué quiere decir eso? La dupla UX y la dupla UI. Vale decir, yo como diseñador UX tengo a mi dupla, que es mi diseñador UI, y trabajamos juntos. No hacemos lo mismo, pero entonces sí trabajamos juntos y complementarios, ¿ya? Eso en las empresas grandes, bancos, universidades tal vez, muchas veces gobiernos, trabajan de esa manera, en duplas. Eso quiere decir que cuando la empresa tiene un conocimiento tal vez más maduro de estos roles, los ve por separado, porque justamente esperamos que entienda que tienen objetivos diferentes, pero complementarios, ¿vale? Eso también es importante que me faltaba aclarar. Gracias. Buenísimo, Jaime, gracias a ti, igual. Así es, además hay que considerar que, bueno, son 30 horas de este curso de UX que estamos presentando acá en Scalab y, o sea, en verdad ver los dos temas de UX, UI en 30 horas es casi imposible, ¿no? Entonces, nosotros decimos enfocarnos en todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, que como decía Pablo ahí, son totalmente separables, ¿no? Pero que están, bueno, vienen de la mano, ¿no? Y también, bueno, respecto al tema ahí de las startups, bueno, hay una filosofía ahí que es que viene del Lean, ¿no es cierto?, de prototipar, de equivocarse rápido y barato, ¿no? Y sin duda saber o tener nociones de UX va a hacer que tu producto probablemente ese ciclo de fracaso sea, o sea, sea menor o lo puedas resolver quizás de mejor manera y ya tomar decisiones para que cuando ya consigas un fondo y puedas llevar a cabo tu proyecto con más recursos, bueno, pueda llevarlo adelante, ¿no? Pero sin duda creo que el UX es fundamental para cualquier producto digital y bueno, vale la pena saber y conocerlo bien, ¿no? Creo que había más preguntas. Claudio, acá han caído nuevas preguntas, sí. Tony Mendoza pregunta, si tuvieras que ofrecer un servicio online, ¿de qué manera aplicas la UX?
bueno, esa pregunta tiene varias preguntas asociadas para poder llegar a una respuesta. Si tuviera que ofrecer un servicio online, primero tengo que saber de qué tipo de servicio es. Me refiero a que si voy a vender productos, en el caso si voy a vender productos, entonces probablemente estaría hablando de un e-commerce, y en ese sentido entonces ya podemos saber que el e-commerce tiene todo un pool de cosas que nos enseña al respecto de la experiencia, sobre todo digital, en compra online. Por ejemplo, en lo concreto, y para no demorarme tanto, ser súper claro en la información que el usuario necesita, básicamente el producto, el valor y algo que es súper, súper importante. Yo creo que hay dos cosas súper importantes que al usuario le interesan. ¿Y por qué yo digo que al usuario le interesan? Porque yo también soy comprador digital, ¿ya? El tiempo que se demora en entregar el producto o el estimativo y la diferencia que hoy día se generó entre comprar físico y comprar digital. Comprar físico vale decir, comprar físico significa, hola, ¿cuánto vale este producto? X, saco el billete y pago. Eso es en físico. Bueno, el billete o mi teléfono o la tarjeta o lo que sea, ¿no? Algo que en 2, 3 pasos el producto es mío. En digital, curiosamente, eso es todo un tema. Tenemos agregar al carrito, completar los datos de mis datos, registrarme básicamente. Luego, completar un formulario con por lo menos 8 campos. Luego, decir qué tipo de entrega quiero. Luego, qué tipo de modelo de pago. Luego, confirmar todo. Y por si fuera poco, agrega el cupón si tienes un cupón. Entonces, curiosamente, tenemos un proceso de compra larguísimo en digital, cuando se supone que lo digital viene a facilitar todo. Bueno, ahí hay algo importantísimo que podríamos solucionar. Ahí yo de alguna forma entendería, Tony, que no te respondí la pregunta a cabalidad, porque como digo, hay cosas que probablemente no están tan claras en la pregunta, pero yo creo que eso da para conversarlo sin duda en otra media hora, diría, ¿no? Pero bueno, intenté ayudar, no sé claramente si te respondí, Tony, pero bueno, idealmente sí, ¿vale? Tenemos otra pregunta de Héctor Salas que dice, ¿qué tipo de herramientas webs ocuparemos para los testeos? Me refiero a test online o alguna aplicación. Para los test, y en términos de las herramientas, siempre se pregunta por las herramientas, en verdad es como este gusto de saber por qué vamos a usar. Vamos a usar herramientas web para testear, entendiendo que si estamos hablando de plataformas digitales, vamos a tener una diferencia importante entre cómo testear para web y cómo testear para app. Yo creo que las que vamos a ver tienen que ver un poco con cómo testeamos para app, para web, perdón, porque para app hay cosas que son un poquito más complejas en términos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a ver que son digitales, dado que, bueno, todos entendemos que la vida sigue siendo digital, por lo tanto, los testeos para poder ir a preguntarle a un usuario también lo vamos a enmarcar dentro de ese mismo entorno que es el digital, que es online, que es en remoto, ¿vale? Espero haberte respondido, Héctor. Andrea Ibaceta pregunta, ¿qué nociones básicas tengo que tener para realizar el curso? Yo creo que no hay que tener una noción básica de nada en lo técnico, ¿ya? Porque creería que el requisito básico es ser usuario y entender cómo funcionan las plataformas digitales, por ejemplo, que yo creo que de alguna forma es el foco casi central del curso, que tiene que ver con el rol del UX en plataformas digitales. Recalco esto porque creo que con los ejemplos y con las imágenes que pudimos ver, se puede entender entonces que la UX no es solo en plataformas digitales, ¿vale? Es decir, la UX no existe cuando empezaron a existir las webs y las apps, ¿no? Eh, no sé si han visto esta imagen típica del camino con baldosas y el camino con pisadas, que habla de la interfaz y la UX. Bueno, la UX existe hace mucho, mucho, mucho atrás, solo que antes no se llamaba UX o tal vez no tenía un nombre, ¿no? Eh, pero bueno, doy esta explicación porque el curso está enfocado por lo menos en plataformas digitales, entendiendo que la UX es mucho más que plataformas digitales, ¿vale? ¿Qué nociones entonces? Ser usuario, y nada, apertura de mente. Ojalá alguna de las habilidades blandas que están en la lista, es probable tener por lo menos experiencia en ellas, pero nociones básicas creo que no hay ninguna en puntual, ¿vale? Tony Mendoza tiene otra pregunta, tiene varias en realidad.
Bueno, tiene que ver con la otra, ¿no? Si tuviera que realizar un servicio online, ¿de qué manera aplicar UX? Dice, a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo soy fotógrafa, entonces quiero generar una experiencia UX a mis clientes mediante redes sociales. Bueno, yo creo que ahí es importante recalcar, Tony, que tú tienes un producto o un servicio que quieres ofrecer que tiene que ver con la fotografía y tú tienes una intención que es generar una experiencia UX en tus clientes. Bueno, para eso es importante tener claro qué es UX, que ya sabemos que son todas las emociones que un producto o un servicio provoca en una persona, básicamente mediante la interacción, ¿vale? Entonces, tenemos emociones, sentimientos, tenemos interacción. Por lo tanto, con esos tres conceptos y la definición de cada una, yo te puedo devolver la pregunta y te podría decir, con el entendimiento de que tú vas a provocar o tú intentas provocar una emoción, ojalá positiva en una persona, o un sentimiento, que no es lo mismo, eh, y mediante una interacción que probablemente va a ocurrir en redes sociales, ¿qué es lo que podrías crear? Videos, cursos, textos, noticias, algo así. Algo así se me ocurre ahora en un minuto, ¿vale? Y también dice fotógrafa de producto y publicitario. Ya, ok, Tony. Bueno, Tony, no sé si te respondí o te supe decir algo que valiera la pena a tu pregunta, ¿no? Y hay algo que dice acá Fabián Caminiti que dice Product Owner. No sé si eso está asociado a una pregunta o no. Eso, Claudio, creo que ahí no hay más preguntas, por lo menos acá en la plataforma. Bueno, gracias Pablo por la presentación, yo creo que estuvo súper claro, vimos varios puntos ahí, así que bueno, nada más dejarlo invitado a ustedes a que puedan revisar la información ahí de esta nueva certificación de UX que tendremos. Comenzaremos ahí en abril, el 11 de abril, así que bueno, los lunes y miércoles vamos a estar dando esta certificación de UX que corresponden a, bueno, son 30 horas donde vamos a estar viendo intensivamente todos los puntos que ahí tocamos, ¿ok? Entender la UX, factores humanos, cuáles son estrategias, beneficios, las herramientas que por ahí preguntaban, bueno, las vamos a ver sin duda con mayor profundidad, además de estudiar algunos casos y métodos de, bueno, proyectos y casos reales, ¿no? Así que, bueno, lo esperamos a todos. Ahí si tienen mayores consultas, abrimos un canal de Discord donde vamos a estar informando acerca de la certificación de UX. Y bueno, el 11 de abril ya estaremos comenzando el lunes y miércoles de 19 a 21 a 30 horas, hora Chile y Argentina. Eso serían, si no me equivoco, las 17 horas en Colombia o las 16 horas en México. Así que lo esperamos, bueno, metodología online en vivo, todas las clases quedan grabadas y consideramos un proyecto final, o sea, la idea es trabajar en un proyecto real para que puedan todos ustedes ahí aplicar lo que han aprendido. Así que, bueno, muchas gracias por conectar. Esta es una muestra un poco de lo que sería el certificado de UX Design, junto con la insignia digital, que pueden compartirlo ahí en sus redes y, bueno, de alguna manera acreditar de que aprobaron el curso en base a el desarrollo de un proyecto, ¿ok? Así que, bueno, muchas gracias Pablo, gracias por tu presentación, ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad, si tienen dudas por ahí, bueno, está nuestro compañero Franco, pueden agendar ahí una reunión con él por si tienen alguna consulta adicional, y también ahí en nuestras redes estaremos bien atentos ahí al Telegram y al Discord, ¿sí? Así que los animamos a que se unan, y bueno, cualquier duda o consulta quedamos atentos, ¿ok? Así que muchas gracias, que descansen y bueno, gracias Pablo, gracias por esta clase. Chao, muchas gracias a todos. Esperamos verlos en el curso.